Hola a todas y todos, hoy día vamos a hacer la UC 6. Vamos a partir leyendo las preguntas que dejaron en el Menti. Eh, el profe va a dar un día más de atraso en general para las tareas o las vamos a poder entregar el lunes. En general vamos a tratar de no volver a dar más plazo porque de por sí la tarea es muy difícil de corregir, entonces ahora queríamos tener así como con urgencia las tareas para el lunes y los ayudantes en verdad no dieron abasto, entonces dar más plazo implica como que se atrasen sus notas. Entonces después no queremos llegar a como a fin de semestre teniendo que apurar así en demasiado a los ayudantes mientras ustedes están, quieren puro saber si pasaron o no pasaron el curso. Entonces en general no vamos a dar más días porque ya estaban los días extra que se daban. Así que traten de organizarse con los días que les quedan, ¿ya? Y también para esta tarea a la que se viene, estamos planeando hacer una especie como de formulario, cosa de que si ustedes ya entregaron su tarea, ¿sí? Porque, por ejemplo, igual pueden haber subido algo y dicen, no sé, el otro martes dijeron, oh, me di cuenta que hice esto mal, entonces voy a corregirlo. Igual pueden cambiarla y nadie se va a enterar. Pero es que si alguien está anda, 100% seguro o segura de que entregó su parte final, así, que nos avise y nosotros se la empezamos a revisar antes, pero vamos a ser muy como duros con eso, onda. Así es que nadie está obligado a responder como este formulario que vamos a sacar yo creo la otra semana, pero si lo responden tienen que entender que esa va a ser la tarea que se les va a revisar. Entonces si después de un par de días dicen como, pucha, no, me equivoqué, no estaba listo, entonces eh, ahí ya no vamos a poder como revisárselas de nuevo, ¿ya? Y ahí vamos a ver la de las mini tareas. Igual el profe dijo que si es que estaba muy mal, como que íbamos a ver qué podía hacer, ¿ya? Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Se considera mala práctica hacer un override de un método para que no haga nada? Sí. Anda, si el método no va a hacer nada, entonces no tendría sentido que esté ahí. Entonces tú ahí usualmente cuando pasa eso es porque quizás estás como mezclando cosas de las clases. Ponte, no sé, hay alguien que en verdad no ataca. Entonces como que tú lo estás mezclando en una interfaz o lo estás haciendo crear en una clase que sí ataca. Entonces ahí no estaría mal. Es como el ejemplo de los DVDs que vimos la otra vez, que había una variable que era sobre si tenía o no contenido explícito. Entonces los CDs no tenían esa variable y los demás sí, pero todos estaban en la misma interfaz. Pero eso está mal, porque si esa clase no tiene por qué utilizar ese método, entonces no debería extender de lo mismo que las demás. Ok, siguiente pregunta. Pero ¿Sí? Sofi, ¿Sí? sobre la pregunta anterior, en Ujú. el caso que hay un caso en que no me acuerdo qué enemigo era, pero como que esquivaba un ataque. En Ujú. ese caso, hacer como un método vacío estaría mal igual, porque puede Ah, atacarlo, ujú. solamente que lo esquiva. Ya, pero es que ese es el caso particular. Es como, porque ahí dice que lo esquiva. Entonces como que ahí te dice, como esta parte no hace nada en esta parte, ¿cachai? Te Ah, ya, dice ya. como el enunciado. Pero en general, o sea, si es que no, en ese caso estaba explícito, te decía como esto no pasa. Pero si fuera otro caso en el que uno está como poniéndole el override, pero porque se le coló dentro de unas clases en las que no debía, ahí está el problema. Pero en ese caso el enunciado lo dice. Ah, ya. Gracias. Oh, no caché eso. Método estamina. ¿Qué es la estamina? Ay, espérense. No, creo que se me pasó una pregunta. Ah, ah, ah. Me pilló la tecnología. A ver. Eh, answer. Ta, 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 ta. Ya. Ahí vamos a ver qué onda con los patrones, ¿ya? Don't worry. No entiendo cómo hacer el controlador, ya. Ahora también les puedo comentar cómo funciona. De hecho, perdón lo autorreferente, de verdad perdón lo autorreferente, pero les iba a mostrar el ejemplo de mi tarea, porque ahí usamos un controlador, usamos fases, entonces para que vean un ejemplo real y que va a estar ahí por si quieren revisarlo, y no solo va a estar mi versión, sino que va a estar la de mis compañeros también de ese semestre, así que, perdón, la voy a buscar. Es legal hacer una estructura que guarda todos los objetos con cuenta O.
¿O solo debería crearse distancia cuando se tiene? Ay, no entiendo esta pregunta. A ver, ¿es legal hacer una estructura que cuenta cero? ¿Cómo cuenta cero? Como que estén en cero. Tipo, tengo cero de este ítem, cero de este otro, cero de este otro. No entiendo. ¿Cómo cero? Ah, como los que Claro, como tengan tener la... como una mochila de objetos, pero a todos los objetos partirlos en cero. Como, ¿es legal hacer eso? Como instanciar todos los objetos en cero al principio. O solamente uno debería tener el objeto en el momento en el que el objeto se crea dentro de la bolsa. No, o sea, es que si lo abstraemos, por ejemplo, tenerlo en cero sería como, no sé, ponerte la mochila vacía. Después, en el camino, en Ya, volada, voy a ir recolectando objetos. Entonces, ya. no debería ser un problema. Sí lo decía porque, por ejemplo, si el juego tiene, no sé, 9000 objetos y yo Ujú. solamente tengo 10 objetos. Entonces no sería un poco inútil tener como todos los 8990 objetos en cero, como que estoy gastando memoria infinita. Entonces por eso decía así como quizás sea solamente necesario poner el objeto una vez que lo tengo. Ajá. Y si no, y si no lo saco, ¿no? Ujú. Es que, claro, pues porque ahí lo que me comentas son como dos tipos de juegos. Un juego es ponte en el LOL, que hay como, no sé, como un catálogo de cosas que comprar, y hay otros en los Claro, como cuatro opciones. Entonces ahí como, igual esas cosas de la tarea, si decían hacerlo de una forma u otra, colóquelo en su resumen, digan como analizando como esta parte del juego, decidí implementar la mochila de esta forma. Entonces como que se une más de una forma de hacerlo bien, pero tienen que explicar por qué esas consideran que es la mejor, ¿ya? ah, ya. Y ahí ya, esa fue la que vamos a ver. Esta era la tuya, Rodrigo, ¿no? Esa la mandé yo recién. No, ah, ya. Em, ya, cosas que hayan desaparecido de la tarea uno que ahora no están, lo eliminan nomás, no hay problema. Y si es que hay algo que hicieron para la tarea uno que quizás ya encuentran que no funciona o algo así, lo sacan. Recuerden que esto igual es mucho a su criterio. Así que si quieren, y también consideren que el coverage, entonces si es que eh, hay una parte que no están seguros si quedó buena y no alcanzaron a testear, a veces mejor sacarla. Ah, que puedes testear en la tarea 2. En la tarea 2 tienen que testear su controlador, que cree, por ejemplo, el controlador tiene que crear enemigos, tiene que crear objetos. Entonces tienen que ver, me crea bien los objetos, me crea bien los enemigos, me crea bien la mochila, me funciona, o sea, me permite, el controlador debería permitir hacer estos movimientos como de, no sé, eh, agregar estrellas, creo que es una de las cosas que debería hacer. Entonces, si hicieron esa funcionalidad, tienen que testearla. Ese es como una forma también de verlo. Todas las, sorry, Red Mushroom, por ejemplo. Todas las como funcionalidades que tengan en su controlador tienen que testearlas. Y algo que vi el otro día en alguien que me hizo unas par de consultas es que como que se pusieron a hacer al tiro los estados de la batalla. En la tarea solo les pedíamos que se pudiera hacer la batalla, es decir, como de alguna forma media arcaica tener los bloques para hacer el llamado. Entonces, para testear ustedes la batalla, lo ideal sería que ustedes hagan manualmente, así como ya, crear Mario, Luigi y un par de enemigos y poner como Mario ataca tanto. Después, enemigo ataca a este. No le estamos pidiendo en esta tarea que sea fluido. Para la siguiente sí, y de hecho ahora vamos a ver la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces tienen que hacerlo como, o sea, si es que ya implementaron el juego fluido y todo, bacán. Pero para la tarea solo les pedíamos que estuviera el bloque, ¿sí? Como que se pudieran atacar entre ellos y que lo implementaran de la manera correcta, que eso ya lo habíamos conversado. Eh, ¿Es válido crear un método estático en una clase abstracta? Creo que sí, no veo cuál sería el problema de hacerlo. Vamos, chiques, va a quedar tiempo, así que sí, si aún les quedan, bueno, con el día que dio el profe, van a tener después de la semana de receso, así que ahí la aprovechamos. Ya, entonces, vamos a ver la UX de hoy. Ya. ¿Les molesta si no comparto la pantalla? Que siento que así me va a costar mucho más ver el chat. No sé.
¿Les da lo mismo? ¿Está bien? Ya, vale. Ok. Pero, yo tengo una duda en la entrega de la tarea, antes de que empecemos, Ya, dale nomás. que en el comentario, o sea, como en la descripción de la tarea, Ujú. dice que si alguien desea entregar la tarea antes de la semana de receso, tiene que avisar, una cosa así. ¿Cómo eso? Sí, pues. ¿Qué? Lo que pasa es que vamos a armar lo siguiente. Al final, como ven que son 10, o sea, en horas son como 10 días, entonces habíamos hecho esto de que si, no sé, pues, justo terminaba el viernes y les quedaba una hora, podían entregar el lunes siguiente, pero las semanas de receso no cuentan. Entonces, como el profe les dio un día extra, ahora pueden entregar hasta después de la semana de receso, que sería como el lunes 8 de noviembre. Entonces, la idea va a ser que si es que ustedes ya terminaron su tarea, pero están, onda, 100% seguros de que su tarea, onda, no van a hacer ningún cambio más, vamos a armar como una especie de formulario para que ustedes nos manden su nombre y así les revisamos antes, porque vamos a trazarnos caleta con esas notas si es que todos la entregan como el 8 de noviembre. Entonces, si es que hay gente que ya está lista, lo vamos a empezar a revisar de antes. Por eso el profe le dijo que va a ser difícil que les tengamos las notas como mucho antes, porque esa era la idea de ahora. Por ejemplo, ahora mucha gente entregó como el 4 de octubre y son 10 días hábiles para revisar como lo ideal. Entonces les están revisando la tarea como en 14 días. Entonces ahora les vamos a pedir que nos avisen para empezar desde antes y así al menos los que entregaron al principio tengan su nota. Pero insisto, tienen que estar 100% seguros de que no van a cambiar nada, porque si no vamos a, o sea, no vamos a poder revisarlas de nuevo, ¿ya? ¿Alguna otra duda de la tarea? ¿No? ¿Y cómo, y cómo eso del formulario? Porque yo tenía pensado si tirarme Ajá. y mandarlo hoy día, Ya, pues. pero ¿cómo aviso? Tranqui, nosotros vamos en la próxima semana ponerles en el foro, así como chicos, no sé, pues, Google Form, anótense los que ya están listos. Así que ahí ustedes esperen nomás y mándenlo sin problema, porque igual ahora después de que o sea, hoy día vamos a subir las notas, fijo, de la tarea 1, vamos a empezar a revisar la mini tarea 2. Entonces la otra semana no se va a estar revisando la tarea, pero en la de receso sí. Así que ahí la otra semana estén atentos para que se puedan anotar, ¿ya? Ya, voy a avanzar entonces. Tenemos, hoy día vamos a ver, ¿saben qué? Ya, antes de ver, las notas van bien. En general les fue igual bastante bien, así que felicidades. Ya pronto van a ver las notas completas. Así que eso, ya voy a partir. Vamos a ver hoy día no vamos a ver hoy día los patrones de diseño como tal, sino que vamos a ver algunos en específico que les van a servir para la tarea. Y como siempre voy a tratar de hacerlo más como técnico, onda de llegar y aplicar, para que puedan ver cómo usarlo en la tarea. Entonces primero vamos a ver un poquito de unas características de los patrones de diseño, vamos a hacer un ejercicio y de ahí vamos a tener como un espacio de consulta para que puedan hacer las preguntas que quieran, ¿ya? Ya, design patterns. Ya. Sofía, ¿Sí? no estáis compartiendo, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo, ¿no? Vemos como las preguntas. Seguimos viendo el Menti. Gracias por tanto. Está bien. Mi corazón, ya. Ahora sí. Sí, ahí vemos el PowerPoint. Ya. Ya, entonces vamos a ver patrones de diseño. Vamos a ver los design patterns en general, unas breves características para que no se les olviden. Y nos vamos a enfocar hoy día en el state y en el observer. Sé que el profe ya lo pasó ambos. Sé que el Panchito también hizo un ejemplo de state, pero ahora voy a mostrarle un caso real. Como les dije, les voy a mostrar, y perdón de nuevo el autorreferente, pero cuando yo hice la tarea, que ahí los hicimos, para que después puedan ver en caso de que necesiten como una guía, ese ejemplo, ¿ya? Vamos a comentar un par de cositas sobre eso y les voy a mostrar cómo, no vamos a hacer un ejercicio como tal, sino que les voy a explicar uno en el que se implementaron, ¿ya? Ok, entonces ahora sí, design patterns. Ya.
los design patterns o los patrones de diseño son muy importantes porque van a darle la solución a muchos problemas típicos que vamos a tener en el desarrollo de software. Y así que, bueno, quienes están como, no los de magíster que están tomando el ramo, sino que quienes están más iniciando en el DCC, probablemente ahora como que están enfrentándose a muchos problemas como nuevos, pero les aseguro que cuando ya estén en quinto, van a darse cuenta de que muchas cosas que van a tener que hacer, no solo como en sus proyectos, sino que en algunas tareas, se asemejan mucho a otras. Entonces después ya van a tener como, ya estoy muy ñoño, pero como una base de datos en su cerebro de cómo se soluciona. Y eso no solo pasa con esos como problemas chicos, por ejemplo, después ya se hace muy como instantáneo, así como, no sé, buscar un elemento en una lista. Como que quizás en tercer y cuarto uno siempre se lo olvida y va a buscarlo, no sé, pero después ya uno se acuerda inmediatamente. Entonces, como problemas más complejos, como que ahora la gente le encontró la solución y por eso, como por eso sale aquí, dice, suelen ser la mejor solución a un cierto tipo de problema, que usualmente es más complejo. Entonces, ¿por qué es bueno como aprendérselos, utilizarlos y por qué le da mucho valor que lo estudiemos? Que en general no se estudian mucho los patrones de diseño, hay pocas universidades que los ven en este momento como en computación y sirven porque les van a dar de inmediato una respuesta a algo que tengan que hacer. Entonces, en vez de gastar como tiempo infinito decidiendo como qué approach le van a dar al problema, ya saben cuál tienen que utilizar. Ustedes dicen, tengo estas características, ok, voy a implementar este patrón de diseño. Y por lo mismo, en este caso no es como una solución de código, sino que es una solución como que se plantea en general. Entonces, nunca hay que hacer como copy-paste de un patrón de diseño. A ver qué puso Christopher, empieza la tarea. Exacto, en el cerebro uno lo busca así como, ya. Y por ello también les voy a comentar que hay un par de clasificaciones de los patrones de diseño. Los primeros son los creacionales, que se encargan de crear los objetos, los estructurales, que es más de cómo se compone una clase y cómo hacerlo para que se mantenga flexible. A veces, por ejemplo, no sé, pues proyectos gigantes como Twitter, igual es un caso tremendo, pero en algún momento tuvieron que pensarse cómo lo iban a hacer y tuvieron que decidir de qué forma iban a empezar a implementarlo, de manera que después cuando fuera creciendo, el sistema igual pudiera ser flexible. Y por último están los de comportamiento, que son los que se encargan de comunicar y como avisar y como que a veces se generan responsabilidades. Bueno, esas son las tres grandes clasificaciones, quizás van a ver más. En general, en Internet hay un poco de información sobre los patrones de diseño, pero como que hay mucha desinformación también. Entonces, no es tan confiable buscar en Google, por ejemplo, cómo se implementan, a menos que sea una de las fuentes confiables que tenemos. Que de hecho, les vamos a dejar un link de una en la que explican un poco más otros patrones de diseño, porque igual no les vamos a pasar todos, y de hecho les voy a dejar en los links algunos que explicaron, por ejemplo, en mi semestre, que no son aplicables a la tarea y que en verdad yo preferí como priorizar los que van a utilizar ahora, pero van a quedar ahí para que los puedan ver y estudiar, porque, bueno, como dijo Panchito, como siempre vamos a estar como aprendiendo de nuevo y las cosas van a ir cambiando, entonces siempre vamos a tener que estar como estudiando, al menos repasando las cosas. Y aquí les dejo unos ejemplos de patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Creacionales, por ejemplo, el Builder, el Abstract Factory. Los estructurales tendríamos un caso como el Adapter o el FACAD. Y de comportamiento, el Template y el Observer. Aquí, como les dije, les voy a dejar los links para que puedan ver algunos ejemplos de esto. Y les voy a poner por el foro como más o menos de qué van a ser las clases que les voy a dejar linkeadas, ¿ya? Eso es para que tengan una idea. El que vamos a, por ejemplo, aquí vamos a ver, hoy día vamos a ver, repasar uno, que el profe ya lo vio, que es el Observer. Ok. Ya, entonces primero vamos a partir con el State Pattern. Ya, entonces primero vamos a ver ejemplos de los estados de un juego y cómo se va a conectar con el controlador, ¿ya? Este es el mío. Este no es el mío. Aquí está. Ya, ok. Entonces, no. Voy a dejar el chat abierto por si acaso. Ya, todo ok de momento. ¿Han surgido alguna duda?
voy a avanzar entonces. ¿Me escuchan bien, cierto? No quiero que se Sí, se vaya. escucha bien. Ya, genial. Ok, entonces, en mi caso, yo tuve que hacer un juego donde teníamos un panel, donde habían jugadores, donde habían batallas, un cual un poco similar al de ustedes. Y para, luego de construir el modelo, recuerden que estamos ahora implementando, así, esto lo voy a poner en el Paint. Estamos implementando el modelo vista controlador, ¿cierto? Entonces acá tenemos el modelo. Vamos a tener el modelo, la vista y el controlador. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue en general su tarea 1? Simplemente el modelo. ¿Qué fue la tarea 2? Un poco del modelo, pero también el controlador, que es lo que están haciendo ahora. Y para la tarea 3, ojalá alcancen a hacer la vista, pero si no, igual van a estar manejando un poco el controlador porque van a tener que ver lo que es las fases. Entonces, en general, ¿cómo interactúa esto? Su modelo, que es donde están como las clases de los jugadores, la clase de los enemigos, no sé, por los ítems de la mochila, cosas así, se crea acá. Pero el controlador es el que va a estar haciendo el llamado. Entonces, como que esta interacción se genera acá. Y después cuando tengan su interfaz gráfica, donde esté como, por ejemplo, el botón de pelear, o donde se puedan ver a los enemigos atacarse, cosas de ese estilo, va a ocurrir en la vista. Pero la vista necesita hacer un llamado para que las cosas pasen. Entonces, esas cosas van a pasar llamando al controlador. Y el controlador también avisándole cosas a la vista. Voy a ver. Entonces, esa es como la noción que ustedes tienen que quedar en la mente. La vista no puede llamar al controlador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están implementando un botón que va a hacer alguna cosa, ustedes no pueden llamar como a player. No sé, corre o punto ataca. Ustedes llaman al controlador. Por eso es tan importante que el controlador tenga todas esas funcionalidades que le habíamos dado en la tarea. Ok, entonces aquí tenemos el controlador. Les voy a, por ejemplo, dar un ejemplo. Aquí yo quería añadir un jugador. Entonces, yo tenía mi controlador, que es una clase aparte, le importaba todo mi modelo. Es decir, por ejemplo, aquí en esta carpeta estaban todas las unidades, que eran el jugador, los enemigos, todo eso, y en el board estaba todo lo que era como los paneles, que en su caso se podría hacer como similar a los ítems. Entonces, si yo quería crear un jugador, lo que yo hacía era darle las mismas variables que estaban en el jugador, pero esta vez se los daba al controlador. El controlador lo llamaba al player, lo creaba y me lo retornaba. Entonces, si es que mi vista gráfica o si es que yo necesitaba crear un jugador, yo no llamaba al modelo directo, yo llamaba al controlador que tenía el método addPlayer y que me creaba un jugador nuevo y me lo retornaba. ¿Ya? No sé si ustedes lo hicieron más o menos de esa forma. Player no es una interfase. Player aquí era una clase. Ese era una clase en mi modelo. Sofi, Ujú. caché que pusiste como los not null arriba. Es necesario poner los not null porque igual como que IntelliJ los recomienda, pero no sabía si ponerlo. Depende del caso. Por ejemplo, acá un jugador tenía que partir en un panel. Entonces yo decía, tienes que darle un panel. Entonces si le dan un panel que esté malo, no va a funcionar el juego. Entonces tuve que ponerle esa restricción. Ah, ya, Ujú. vale. Y lo mismo, por ejemplo, en mi clase player tenía como una forma para setearle el panel en el que estaba. Entonces, yo en alguna ocasión, durante la función del juego, yo voy a querer setearle al jugador el panel. Entonces, en mi controlador, recuerden que estamos en el controlador, yo creo el método setPlayerPanel, al cual le doy el jugador con el que estoy trabajando y le doy el nuevo panel. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, en este caso como que tenía que hacer un chamullo para eliminarlo, pero la cosa es que llamaba al modelo, porque todos estos, el panel y la panel, son componentes de mi modelo. Entonces el controlador tomó esas cosas y les dijo, ya, quiero que ustedes me funcionen de manera de que hagan el cambio que me están pidiendo desde otra parte. Y así es la forma en que tienen que hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, dice, yo quiero añadir
un unit, un boss unit. Entonces yo llamo al controlador, le doy las variables y tomo el boss unit, que es lo que está en mi modelo, y hago que me lo retorne. ¿Okay? Pero es todo esto pasando en el controlador. De la misma forma que se hace un add while unit y así. ¿Alguien levantó la mano? Sí, adelante nomás. Sofi, más arriba he puesto como que le había entregado de argumento el player y el player dijiste que era una clase, ¿no? Sí. ¿Y no tenemos que trabajar como con interfaces? ¿Cómo hacer una interfaz de jugador? No, no, ¿O o sea, pasarle interfaces, no? no es necesario. Se lo pueden pasar directamente. No hay problema con eso. Ah, ya. Sí, este era una clase, el Wild Unit también era una clase. No hay un problema con eso. Ya, vale. Gracias. Y bueno, así la idea, eso era lo... eh, claro, como dice Cristóbal, si es que la clase era abstracta, ahí no puedes llamar a una clase. Pero aquí no hay problema con llamar directamente a la clase y decirle como el controlador llamarla, no pasa nada. Y bueno, aquí va a quedar el ejemplo para que vean todas las cosas que tiene. ¿Ya? Y eso era en general, como que era, o sea, se puede ver como muy repetitivo, pero la idea era que pasara esto, que tener todos los métodos posibles en el controlador, de modo de que cualquier cosa que necesitara la vista, yo llamaba al controlador y no llamaba al modelo. ¿Ya? Por eso es muy importante. Quizás ahora en la parte 3 de la tarea les van a surgir como nuevas necesidades del controlador y quizás va a seguir creciendo. ¿Ya? Y eso igual va a estar bien, porque si necesitan algo de la vista, tienen que llamar al controlador, no tienen que llamar al modelo. Esto así, no. Malísimo, 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 malísimo. ¿Ya? Ya. Ok, entonces ahora queríamos ver lo de las fases. Ya, entonces primero les voy a mostrar el ejemplo que había puesto acá. Ya, en mi caso, los jugadores se podían mover en un tablero, ¿ok? Entonces, yo decía ya, o sea, esta parte ustedes aún no la tocan, que es lo del poner el botón, pero les coloqué el ejemplo para que puedan ver cómo se va a utilizar, porque eso es lo que más cuesta visualizar al principio. Ustedes ya, pues tienen su botón de mover y el jugador aprieta mover. Entonces eso va a llamar al controlador y le va, en mi caso se llamaba try to move, que es como ya, en ese meme como de uy, quieto, ya, esto es como similar, como que dice uy, quieto, ¿te puedes mover? Entonces el controlador como que hace un chequeo, revisa como sus estados y si es que está como ok que se mueva, si es que en verdad se puede mover, por ejemplo, si es que sería algo como si Luigi no sepa, o si es que alguien quiere sacar un objeto de su mochila y no tiene. Entonces, ¿qué pasa si pone como sacar? Y ustedes no ponen esa restricción, estaría sacando cosas que en verdad no tiene, o quizás estaría sacando de algo vacío, que no se podría hacer. Entonces, como que en su caso sería como chequear, hey, ¿puede sacar algo de la mochila? Sí, si puede sacar algo de la mochila, que se ejecute el movimiento, y si es que no, tira una excepción y como que sigue en donde estaba antes de haberlo intentado. Entonces eso pasaba acá, pues el jugador apretaba a mover. Yo decía, ya, controla el punto try to move. Vamos a ver si es que se puede mover. Revisa la fase y revisa otras variables y claro, si se puede mover, nuevamente se llama al controlador, pero ahora no se llama al try to move, sino que se llama al mover, porque es decir, como que pasó los checks para moverse. Y ahora, si es que no se podía mover, tiraba la excepción y se quedaba en la misma fase y ahora entonces tenía que hacer como lo que le correspondía. ¿Ven más o menos la interacción, cómo se planea para el juego en general con esto? Igual es difícil de digerir. ¿Lo habían pensado más o menos de esta forma? Y cuando hacía el try y te tira el error, así como try de nuevo. No, cuando te tira el error, como que el juego se queda en stand-by, como esperando el siguiente llamado. Entonces, por ejemplo, si había un jugador que estaba en su turno en ese entonces y hizo try to move y le falló, no es que se pase su turno, sino que se queda ahí esperando a que él decida qué otra cosa hacer. Ah, ya. Gracias. Claro, claro. Entonces, como que siempre va a haber como un desencadenador del turno. Ahora vamos a ver cómo se implementa, Diego. Por ejemplo, si es que en volada puede ser como que tenga un botón de terminar el turno y eso hace como que se termine, o si no puede que haya como alguna cosa efectiva. Ponte en su caso, ustedes van a tener que el jugador puede decidir atacar
o sacar un objeto. Entonces, si decide sacar un objeto, va a sacar el objeto, va a aplicar el efecto y ya no tiene nada más que hacer. Entonces ahí podría inmediatamente terminar su turno. O si decide atacar, escoge a quién atacar y si es que todo salió bien, se termina el turno ahí. Esas son unas formas de ver. Ya, entonces, ahora veamos lo de las fases. Ya. Ya, aquí están. Si se fijan, aquí habían muchas fases. Y la idea es como separar su juego en todas las como posibles escenarios que van a ocurrir. Entonces, ya, aquí tengo mi fase, sí, desde aquí como que nacían todas. Entonces, le recuerdo igual que aquí yo aún era una alumna, así que no implementé todo de la mejor manera posible. Pero esta idea en general estaba buena. Entonces yo aquí tenía mi controlador y tenía como un par de booleanos que me decían qué cosas podía y qué cosas no podía hacer. Entonces, claro, pues yo tenía mi fase y le daba un controlador. Entonces, yo aquí tenía distintas funciones. Por ejemplo, tenía la función start, la función recover, first move, etc. Entonces, ¿cómo lo hacíamos esto? Por ejemplo, si se fijan acá, yo decía, el jugador aprieta el botón mover y aquí el controlador va a revisar si se puede mover. Pero el controlador, voy a buscar la función. Try to... Ya, aquí está. Si es que hacía try to move, yo llamaba la fase y le decía fase move, ¿cachai? Como le decía directo, te puedes mover. Entonces acá, move, no lo encuentro. Defend, evade, recover face. Ya, pero moving face, aquí está. No aparece. Bueno, la cosa es que aquí la fase, como que yo le decía, fase, quiero que te muevas. Entonces la fase tenía que chequear si se podía o no se podía hacer. Creo que aquí está, ya, acá, estaba poniéndome nerviosa. Entonces aquí yo le digo, si es que estoy como, o sea, aquí dice, este método puede tirar un invalid move en exception. Entonces, si es que el booleano para moverse no estaba en verdadero, tiraba un error. Es decir, tú no te puedes mover ahora. Pero si es que sí se podía mover, yo llamaba al controlador y decía, ok, controlador, sigue moviéndote. Entonces aquí el controlador, voy a ponerle un puntito para después encontrarlo. Multiplayer. Aquí estaba el multiplayer. Entonces yo decía, ya, ok. Entonces, después yo aquí hacía otro chequeo, que era como si es que tenía los pasos, todo eso. Entonces yo decía, ya, si es que se puede mover, va a pasar a la fase de moverse. Y si no, me va a tirar un error. Ahora, si es que por alguna razón no podía moverlo, entonces de nuevo lo hacía que se terminara el turno y le tiraba, o sea, y le decía como, atrápame este error que puede ser que salga. Entonces, si se fijan, como que se le hace el llamado a la fase y la fase va a decidir si puede o no se puede hacer. Entonces, ¿cómo conecté esto con el controlador? Ustedes a su controlador le dan, ¿dónde está aquí? Ustedes a su controlador le dan una fase. Entonces, a medida que el juego va avanzando, su fase va cambiando. Por ejemplo, si es que están partiendo su turno, ustedes están en la start phase. Y ustedes dicen ya, ¿qué puedo hacer en la start phase? ¿Puedo empezar? Sí. ¿Me puedo mover? No. ¿Puedo pelear? No. ¿Me puedo recuperar? Tampoco. ¿Puedo quedarme en casa? Entonces yo decía, todas estas cosas no se pueden hacer en esta fase. Pero por ejemplo, en la fase de pelea, ¿puedo empezar? No. ¿Pero me puedo mover? Tampoco. ¿Pero puedo pelear? Sí. Entonces esas son las cosas que tienen que ir viendo cómo, qué cosas puedo y qué cosas puedo no hacer en una fase. Y tienen que efectuar como los cambios al momento de que se termine o no una acción. Voy a buscar de nuevo el multiplayer. Exacto, entonces después si se fijan, después de que ocurría el move player, yo hago face to end turn face. ¿Qué significaba esto? Que yo hacía una transición. Yo decía, ok, entonces si ya pasó todo esto, quiero que me cambies la fase a la siguiente.
Entonces, aquí por ejemplo podríamos haber estado en la phase. Sé que es como un poco extraño y tiene mucho movimiento, pero espero que, yo sé que quizás después cuando lo vean como más con calma van a poder ver esto. Aquí, por ejemplo, y aquí digo, cuando cualquier fase quería llamar a este método, significa que quería pasar de ser la fase en la que estaba a la siguiente, a la wait path phase. Pero hay algunas en las que podía y no podía. Por ejemplo, acá, esta era la fase base, entonces, como por eso estaban todas inválidas. Entonces le decía, no te puedes cambiar desde, no sé, desde la fase de pelea a la fase de esperar el lugar, porque es como un movimiento inválido. Entonces, cuando ustedes estén avanzando en su tarea, voy a iniciarlo de nuevo, ustedes tienen que decidir cómo va a ser el movimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir ya, y les recomiendo mucho que después se hagan este mapita. Yo digo, ya, yo voy a iniciar turno. Ya, inicia mi turno y en su caso, ustedes dicen ya, ¿qué debo hacer? Ya, escoger pelear o usar un objeto. Ya, entonces ustedes están acá y dicen ya, ya, si decide pelear, ¿qué viene? Si decide pelear, tiene que escoger al enemigo. Y si decide usar un objeto, tiene que usar un objeto. Y ya, ¿y qué pasa después? Y así ustedes van haciendo un mapita, todo esto, y no sé, pues siempre van a llegar a la parte en donde se termina el turno. Y ahí, como que todo esto va a iniciar, pero para otro jugador. ¿Qué pusieron acá? No hay opciones, no, o sea, si las utilizan, no creo que tengas puntos extra por eso, porque el profe creo que aún no las pasa. Pero dale nomás si lo quieres usar, no hay problema. ¿Se va entendiendo la idea de las fases? Exacto, vale. Porque tú vas a tener tu cola, eso es algo que tiene que implementar el controlador, el turno, ¿ok? Entonces, ya, una solución que yo di en mi caso, pero recuerden que esto es un ejercicio, era que yo tenía acá como mi jugador actual. Y mi jugador actual se llamaba Owner. Entonces, la cosa era que, imagínense que yo tenía así como algo que iba girando. Entonces, yo tenía acá mi jugador actual y él terminaba su turno y ¡pum! Pasaba al siguiente. Entonces, el siguiente era como, o sea, como que yo decía Owner, como ya, ahora el Owner va a ser esta persona. Entonces, ahora le tocaba el Owner. Entonces, por eso, en el controlador es súper importante que ustedes tengan un método para saber quién es el dueño del turno. Porque de esa forma, ustedes no se hacen la pregunta ya, pero ¿cómo sé a quién le toca? Siempre va a saber el controlador quién le toca. ¿Es un juego el Fire Emblem? No cacho. Ah, no, el Citric Liquid Juice, no sé si lo cacho. Mira, creo que, a ver, voy a buscarlo. Es Set Owner, creo que se llamaba. Pucha, no. Ya, por ejemplo, aquí yo tenía este método para obtener el dueño del turno, ¿ok? Sí, hay una interfaz gráfica y después, si quieren, cuando ya no esté grabando, se las puedo mostrar. Ya. Entonces yo aquí tenía mi método que me obtenía el dueño del turno, ¿ok? Y aquí igual es como, siempre suele ser como un truquito así como medio chanta, como utilizando el resto en una lista para sacarlo, es la idea general. Entonces la cosa va a ser que, miren, ya, por ejemplo aquí yo tenía el terminar el turno. Entonces yo decía como, ya, aquí pasaban cositas cuando se terminaba el turno, ya, un par de cosas. Y aquí, por ejemplo, bueno, en mi caso no pasaba acá, pero aquí ustedes podrían como actualizar quién es el dueño del turno. Y tienen que ir fijándose esas cosas. Por eso estudian un poco cómo como las reglas y todo eso, y ármense este mapa. Porque así ustedes dicen ya, yo sé que en tal parte, como que se terminó el turno, entonces voy a actualizar mi dueño del turno. O voy a hacer que se ejecute esta otra cosa. Para que se hagan un mapa y sepan
porque en esta parte en la que van a llegar ahora tienen que saber muy bien o ustedes definir en qué momento va a pasar qué cosa en función de las reglas que les dimos. Entonces tienen que hacer esto de, ya en esta parte toca escoger, ya tienen que escoger el enemigo, ya, entonces va a escoger el enemigo de qué manera, o después de escoger el enemigo, acá tiene que escoger el ataque, o tiene que hacerlo al revés, escoger el ataque y después escoger el enemigo. Creo que eso estaba en el enunciado, pero no me acuerdo muy bien ahora, pero tienen que tener muy claro cómo va ese orden. Entonces tienen que hacerse como este mapa para poder hacerlo de la fase. Y esa en general es la forma en que se utiliza. Recuerden igual siempre tener una buena organización de paquetes. Por ejemplo, aquí todas mis fases estaban todas juntas. Y para poder tirar lo que son las Invalid Movement Exception, por ejemplo, esto es un código que creo que se los podrían pasar, creo que hasta a mí me lo pasaron, que era para tirar, como, oye, no puedes como hacer este movimiento, o, oye, no puedes hacer esta transición, que sería como transición de una fase a otra. Y ustedes simplemente en sus fases, ¿dónde está mi fase? Fase. No lo importa. Pero acá, por ejemplo, dice, claro, post-throws, un invalid movement exception o un invalid transition. Bueno, y aquí se los voy a dejar para que lo puedan ver, ¿ya? Quedó más clara un poco la idea de cómo serían las fases para el juego. Yo sé que igual el profe les pasó el patrón, entonces yo quería mostrarles cómo se implementaba en general para un caso distinto. Sofi. ¿Sofi? Ay, dale. La voy a hacer cortita. Respecto al juego, cuando uno quiere testear y como que salen aleatorio, y había dicho lo de la seed. ¿Esa seed habría que dárselas como a un overload del método? ¿Cómo un overload? No caché. Como tener el método normalito y tener el método con la seed. Así como al que genera el randomizador. Como el número randomizado. Ya, es que recuerda que la semilla puede o puede no estar plantada. Entonces, el ejemplo que yo les había mostrado, en mi player, él tenía que tirar los dados. Déjame subir. Aquí está. Entonces, no me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, en el video en el que les mostré, yo les comentaba que tenían que poner como setear la semilla. Entonces, ustedes cuando quieran hacer el test, simplemente hacen como player.setSeed y le dan como su semilla. Entonces, ahora ese método ya no va a ser como random, sino que ustedes van a saber qué números vienen. Y si es que no lo van Ya. a testear, simplemente no le setean la semilla. Y ahí uno testearía solamente el método con la seed puesta. Nunca estaría testeando el método sin la seed. ¿Eso estaría bien igual? Sí, porque no tienes otra forma de testearlo si no es como con eso. O sea, porque Ya. cuando uno testea, uno quiere saber qué es lo que va a pasar. Y no puedes saber lo que va a pasar si no tienes cuál es el número que te va a salir en el dado, por ejemplo. Dale. Gracias. De nada. Vale, ¿te ibas a preguntar algo? Sí, era en tu clase fase, Ujú, en el método start tenía ahí un throws. ¿Para qué sirve? ujú. Aquí este método puede tirar un invalid movement exception o un invalid transition exception. Como que puede tirar estas cosas. Entonces, como que tú le avisas, oye, aquí puede pasar esto. Y eso te ayuda a que los errores se atrapen y no se te corte el juego. Porque aquí la idea es que si es que el jugador apretó mal, el juego no se caiga. La idea es que como que te avise. Entonces, si se fijan, acá dice como ya, tírame este tipo de excepción y le avisa. Tú no puedes empezar como en este punto. Entonces como que va avisando, oye, hubo este error, o oye, esto es un movimiento inválido, pero el juego no se cae. Nosotros estamos acostumbrados como que ya, si que ingresó un mal input, todo se murió así. Pero acá no, porque como el juego tiene que seguir, como ya, el show tiene que continuar una cosa así. No puedes no puedes como hacer que el juego se caiga cada vez que hay un error o que alguien aprieta mal. Ya entiendo. Gracias. De nada. Lo que pasaba, Seba, es que aquí creo que este try to recover o try do the first move podía tirar ese error. Entonces por eso como que me acuerdo que había puesto esto. Pero como digo, igual yo era una alumna. Era una alumna Pero inicial.
Por ejemplo, si un método que llama a otro método tira error, Ujú. tengo que igual al primer método que llamó poner el throws de ese error. Mira, creo que sí era así, pero si no, igual te lo va a avisar. Pero a ver, prueba. Ahí. Ah, pucha, saqué Si el era el otro. incorrecto. Ya, aquí va. Let's go. Tipo, aquí dice, como, oye, necesitamos añadir esta excepción porque puede tirarlo en Ah, esa ya. parte. Ah, te Ujú, aviso. Bueno. claro, sí. ¿Cómo se hace el test de las exceptions? Eso después se los puedo mostrar, yo creo que lo vamos a ver en otra out. En general es como que ya, si pasa esto, como ver que ojalá te arroje el mismo mensaje. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya, entonces voy a pasar al siguiente patrón que ya estamos como medio cortitos de tiempo. ¿Alguna otra duda sobre las fases? En verdad me gustaría saber si al menos se como, puso más como clara la idea de lo que van a tener que hacer en la tarea. Esto es más o menos lo que se esperaba para la tarea 2, ¿cierto? Esta parte no. Las fases Ah, no son de la tarea 2. vale. Ahí, Cristian. Dale, no. Ya. Ok, entonces Tampoco ahora se espera que, perdón, que implementemos los errores. Eso es tirar errores. no, porque el profe uno lo pasa. Ya, ya, ya. Así que las cosas que el profe uno se les ha pasado, nosotros no se las estamos evaluando. Por ejemplo, Ok, el state pattern recién lo vieron hace poco, entonces por eso no quisimos meterlo en la tarea. ya. Ok. Y eso, tengan eso en consideración si es que aún no han empezado la tarea. Que ahora nosotros no les pedimos esto, entonces nosotros no les pedimos que el juego fluya. Para la tarea 2 le estamos pidiendo que simplemente se pueda pelear. Entonces ustedes la forma de testearla va a ser crear los jugadores y decir como ya, ahora Luigi ataca tanto, tanto ataca Luigi, Mario ataca a tal persona. Como que ustedes recreen a mano cómo va a ser la pelea. Porque en la tarea 3 eso va a ser como todo de corrido. Y eso es lo que van a tener que manejar. Ya, ok, entonces ahora vamos a ver el observer. Que recordemos que el observer es de comportamiento. Esto en verdad le voy a dar al tiro los créditos a Slater porque como que no encontré una mejor forma de hacerlo, así que les puse sus PPTs. Entonces, el Observe Pattern. ¿Para qué lo utilizamos? Es como, ya, yo tengo un evento acá que quiero como estar atenta, pero no quiero estar como todo el rato preguntando como, no sé, pues si es que cada vez que alguien terminó el turno, como preguntarle, oye, ¿cumpliste esto? No, yo no quiero que eso pase. Entonces, la solución es hacer que cuando eso pase, nos avisen, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Utilizando el observer. Pero primero, les voy a comentar qué cosas son buenas y cosas son malas de esto. Es bacán porque va a cumplir el principio de open close, es decir, en vez de tener que añadir como dentro de una clase que maneja cierta cosa, como, una parte de código que esté todo el rato preguntándole, vamos a tener un observer que va a estar añadido en esa parte del código, cosa de que cuando se haga como un cambio que a nosotros nos interesa, se cumpla como el paso siguiente. Por ejemplo, si para ganar necesitamos que, no sé, pues, alguien guarde 5 red mushroom, por ejemplo. No queremos estar todo el rato diciendo, oye, ya, pero lo encontraste, no. Entonces, lo que vamos a hacer es cuando, no sé, pues la mochila se haga un cambio de cantidad de elementos, le vamos a decir, oye, hubo un cambio, revisa porfa si es que ganó o no ganó. Y esa es la forma en que lo vamos a estar trabajando. Lo como malo que aquí me puso Slater de perro es que hace un poco de paralelismo. Entonces, no sé si están todos dando PCS, pero aquí puede pasar un poquito de lo de los data arrays. Entonces, como que tampoco es muy bueno llenar como de observes el código, sino que saber cuándo usarlo, cuándo vale la pena y cuándo no. Y un ejemplo que me acuerdo que me dieron en el semestre en el que di el curso era que es un poco ineficiente cuando hay demasiados y cuando hay observadores mirando observadores. Entonces ahí ya llegaríamos como en un loop en el que como que ya todo explota. Se recuerdan que siempre hay que saber cuándo utilizar algo y si es que es correcto. Entonces, por ejemplo, en un caso como Twitter,
utilizar Observer ahí en verdad como que haría que todo explote porque serían demasiados mirando en todas partes qué cosas hubieron, o sea, como qué cosas han pasado, ¿ya? También pensaban que había que hacer el flujo. Pucha. Puntitos para el flujo. Bueno, todo eso se puede conversar, pero bueno, el Observer. Entonces, ya, el Observer tiene una forma de implementarse ahora que es como la final, pero hay otras versiones que se han utilizado y se las coloqué acá para que vean cómo ha ido cambiando, porque como les dije, hay mucha desinformación en internet al respecto, entonces hay que como protegerse de esos como posibles como engaños que uno pueda ver. Ya, entonces, al principio se hacía de esta manera, como que el jugador tenía que extender como de esta clase observable, que por si acaso, como que todas estas clases que vamos a utilizar para implementar el observer son como algo que ya está creado. Entonces, lo que uno lo hace es como ir agarrando las herramientas y colocarlas como en el lugar como para que pase. No sé si juegan Valorant, pero sería como poner, no sé, pues como la metralleta en una parte o como poner alguna bombita por ahí, entonces como que ponerlo en los lugares indicados para que cuando las cosas pasen te avise, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá. En esta el jugador extendía de observable, es decir, como que ahí vamos a estar mirando algo. Después yo le decía al controlador, como controlador, cuando crees al jugador, como que añádele un observe. Y después yo le decía, ok, cuando pase algo en esta clase, como que este es como importante. Entonces ustedes en el controlador van a hacer como el método update, que cada vez que como que se juega una carta, como que revise. Pero aquí tenemos un problema y no sé si es que alguien lo ve. Hay así como una palabra clave de todo esto, que más allá de lo que les he hablado, miren el código y díganme si ven así como, hay un instance of. Entonces eso significaba que como cada vez que uno quisiera añadir un evento, tenía que poner un instance of. Entonces esto, malísimo. Next. Thank you. Next. Ya. Entonces aquí se añadió otra forma de hacerlo, en el que en este caso era visto de una forma como publicador y suscriptor. Entonces aquí nosotros teníamos nuevamente vamos a trabajar. En este caso nosotros queríamos mirar el player cada vez que jugara una carta. Entonces, en el controlador nosotros decíamos, el controlador va a implementar el Property Change Listen. Si se fijan, ahí ya cambió, porque este implementaba el Observer. Este implementa el Property Change Listen. Entonces ya, yo aquí generaba el jugador, y voy a tener un jugador en el juego, y cada vez que yo como que creaba a mi jugador, yo le añádeme un listener. Y si se fijan, aquí es mucho más específico. Add Play Card Listener. Entonces yo en el jugador tenía un método que se llamaba Add Play Card Listener, que le decía, quiero que me empieces a escuchar lo siguiente. Cada vez que, o sea, se va a llamar este Property Change Support Card Play Notification. Entonces, cada vez que ocurra como que se juega una carta, añádeme este listener ahí. Ya, sé que es muy complicado ahora, pero de verdad cuando veamos el ejemplo van a poder verlo después y lo van a poder procesar, porque cuesta en verdad mucho entender esto. Entonces después yo hacía el método Property Change. Entonces yo le decía, la notificación me va a enviar este evento. Entonces yo decía, ya cada vez que pase algo, va a llegar de nuevo acá el evento, y yo voy a decir, si es que llegó un nuevo valor de una carta, entonces ejecútame este evento, on card played, get new value. Pero aquí de nuevo tenemos un problema y no sé si lo vuelven a ver. Un poquito similar al anterior. Sigue el hereje ahí, pues, claro, está acá metido. Y es como, pucha, no, pues yo no quiero que cada vez que tenga o que quiera que esté mirando, decirle a quién está mirando, porque yo quiero que esto pase nomás. Entonces, aquí ya no como la final, versión AXAXA de todo el observer de momento. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya, yo tengo mi controlador, entonces yo
la diferencia aquí, al menos esto que en el player esto se mantiene, pero entre esta versión y la siguiente, la diferencia es en lo que pasa en el controlador. Entonces yo tengo mi controlador y le añado Play Card Handler, que es como el que va a manejar todo esto. Entonces yo le digo, ya, al jugador nuevamente le añado el Play Card Listener de que es el handler. Entonces yo digo, cada vez que se juega una carta, ejecútame esto o va a pasar esto. Esta es la parte en la que uno pone lo que le interesa que pase. Onda, por ejemplo, si no sé, pues, si es que alguien, no sé, o ganó 7 partidas, aquí se determina el ganador del juego. Entonces esa es la parte que va ahí. Y después acá, como la parte como automática sería que ustedes van a tener el Player Card Handler, que sería este de acá, que implementa el Property Change Listener, que va a tener su propio controlador. Entonces al controlador, bueno, aquí se configura, ese sería como su constructor. Y aquí dice, cuando la variable cambia, yo voy a ejecutar el controller.onCardPlayer. Y aquí también hay un problema, pero es un problema que en verdad uno trata de evitar, pero en ocasiones es inevitable, que es castear un elemento. En este caso uno como que sí o sí tiene que castear el evento. Este evento.getNewValue es cuando usted estaba mirando algo y algo cambió. Por ejemplo, un número pasó de estar en 3 a 5, entonces dice, hey, aquí hubo un cambio, y yo te mando el nuevo. Pero aquí como puede ser cualquier cosa, esto retorna un objeto. Entonces como que uno quiere saber exactamente qué es lo que llegó, pero aquí uno sabe que aquí va a llegar una carta. Porque ¿qué estaba haciendo todo esto? Mirando si es que una carta cambió. Ok, entonces, ya miren, sé que esto es muy complicado. No sé si alguien me quiere hacer una duda al tiro o prefiere que le muestre el código de cómo se ha implementado. No sería el mismo el instance of porque la diferencia es que tú ahora, en vez de acá, hacerle como ya, si es que este evento es una carta, ejecútame esto. Aquí tú vas a tener un handler para eso en específico. Entonces, si tú quisieras hacer algo que te esté mirando, no sé, pues, la vida del jugador, tú lo vas a poner en otra parte, tú lo vas a poner en otro handler. Entonces, todo esto y esta conexión de acá sería de otro handler. Sería como el del, no sé, HP Player Handler. Entonces, si es que aquí quisiéramos añadir, por ejemplo, algo que esté mirando la vida del jugador, iría en esta parte, iría en este if. Entonces aquí tendríamos que poner otro if event.getNewValue, no sé, int. Podríamos asumir que instance of int, ahí es porque estáis viendo la vida, por ejemplo. Pero por eso, este de acá sería el que iría creciendo. En cambio acá, lo que va creciendo son los handlers. Pero ahora se los muestro en el código. Ah, yo creo que es como que dividimos las tareas de los observadores en varios observadores distintos, por decirlo así. Sí, en vez de como poner todo en el controlador, así como en este eterno, bueno, igual tampoco la idea es poner tantos observadores porque si no también como que se chacrea la cosa, ¿ya? Ya, entonces ahora les voy a mostrar más o menos. Insisto, no creo que en esta se vayan entendiendo completamente lo que es el observer, van a tener que estudiarlo y todo porque en verdad es igual es difícil de como digerir. Pero de nuevo, si es que a alguien le está costando mucho me puede decir y un día que esté en la U se lo puedo explicar también. Ya, entonces, ya, si se fijan, yo aquí tengo los handlers. Entonces, ¿qué implica acá? Bueno, primero, y esto es súper importante, ustedes van a tener su public interface iHandler que extiende del property change listener, ¿ya? Entonces aquí ustedes dicen ya, todos mis handlers van a implementar a esto. Entonces ya, en este caso, ya yo tenía mi handler de cuando mi jugador llegaba a su casa. Entonces ya, primero uno define la variable controlador, el constructor es añadirle el controlador. Y después aquí dicen, ok, cuando haga, ya, voy a tener el método property change, tal que cuando me llegue un evento, yo voy a hacer controller.onComPanel del nuevo valor. Entonces este va a ser su handle. Entonces, este yo lo tenía cuando llegaba al panel de casa. Entonces eso yo lo tengo en el panel, creo. No, no, ya sé dónde lo tenía colocado. Lo tenía acá en el player. De modo que
Set panel. No lo encuentro. Ya. Entonces aquí yo al jugador, yo le seteaba los paneles. Es decir, como cada vez que él iba como avanzando, entonces yo le decía, ah, ya, avanzaste, te voy a cambiar tu panel, este es el panel en el que estás ahora. Porque el jugador como que guardaba esa información. Entonces, lo que yo hacía acá es, ok, entonces yo en mi player tengo ese observador. Si se fijan, yo igual puse hartos observer. Entonces, según yo, algunos como que estaban de más. Pero aquí van igual a ver el ejemplo de cómo se colocó más de uno. Entonces ya, yo aquí tenía como mi Property Change Support at Home Panel. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran colocar uno, por ejemplo, no sé, sobre quién ganó el juego, le ponen aquí el nombre que ustedes deseen en la clase que ustedes creen que corresponde. Entonces yo pongo Private Final, Property Change Support, at Home Panel, New Property Change Support, this. Y ya, eso es todo. Entonces ahora digo ya, ¿qué le tengo que dar a mi at Home Panel? ¿O en qué lo voy a utilizar? Entonces yo aquí cuando seteaba mi Actual Panel, yo decía, el at Home Panel, quiero que me dispare un Property Change. Entonces yo digo, at Home Panel, fire.property_change, y le decía el nombre, y le cambiaba el valor. En este caso, mis valores eran booleanos. Es como, ¿estoy en mi panel de casa o no estoy en mi panel de casa? Entonces ustedes aquí le ponen el valor que corresponde. Así que, por ejemplo, ustedes pasaron de tener, no sé, cambiaron de HP, entonces ustedes pueden poner all value 0, new value, el nuevo HP. Ustedes deciden qué es lo que gasta. Aquí puede ser, en verdad aquí ustedes pueden ser lo que ustedes consideren que va, porque si están escuchando, no sé, si se cambió de enemigo o si en verdad cualquier cosa, ustedes deciden qué es lo que va acá, pues depende de qué están mirando. Y aquí estaba mirando si es que estaba en el panel de mi casa. Entonces, si está en el panel de casa, que me arroje true, y si no, que me arroje false. ¿Por qué? Ah, perdón, Seba. Ya, entonces, ya. Entonces, aquí yo disparaba este evento. Y ahora, ¿cómo lo coloqué en el controlador? Vamos al controlador. Aquí está el controlador. Entonces, ahora, para añadirlo al controlador, ¿qué hacíamos? Ya. Y aquí colocaba mi at home panel handler. Y ustedes dirán, hey, pero ¿eso de dónde viene? Viene de acá, de los handlers. Entonces, ¿yo qué nombre le voy a dar? Le puse at home panel notification. Es decir, cuando me llegue una notificación de que llegó a su panel de casa, este va a ser el amiguito que va a estar funcionando. Entonces yo aquí en verdad esta cuestión es inicializarlo, tal cual cuando ustedes hacían como, no sé, un jugador como player, Mario igual new player, lo mismo, porque ustedes están inicializando el handler. Ya, entonces ahora lo vamos a buscar porque este código igual es bastante messy. Ya, entonces yo decía, ya, cada vez que alguien, por ejemplo, se mueva, yo quiero al owner añadirle el at home panel notification. ¿De quién? Del mismo. Entonces, ¿qué iba a hacer esto? Ya, yo se lo añadía cada vez que alguien se movía. Entonces, ¿qué pasaba cuando, ya, como que esta es la forma ustedes lo setean, como que ustedes plantaron como el observador. Entonces ya, esto como que el juego va a estar funcionando, todo eso, y de repente va a ir cambiando de panel y va a pasar que llegó a su casa. Entonces aquí va a decir, at home panel, dispárame la notificación, oye, llegó a su casa. Y ¿qué es lo que viene? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Esto va a dispararse, por así decirlo, y va a llegar inmediatamente al at home panel handler. Entonces, ¿qué va a hacer el at home panel handler? Va a decir, hey, me avisaron que pasó esto, hay que decirle al controlador. Entonces te le dice, controlador, activa el método que tú decidiste utilizar cuando hubiera un cambio. Entonces, en su controlador, cuando se disparara la notificación, van a hacer lo que ustedes deciden que hicieran. En este caso, yo quería que se seteara el que se podía mover a falso, porque mi jugador en esa partida no se podía mover, entonces decía ya. Ya, les voy a dar el contexto para que entiendan bien esta parte.
el jugador llegaba a su home panel y yo tenía que decidir si es que quería quedarme en mi home panel o seguir avanzando. Entonces yo aquí decía, ya, ok, deja de moverte porque tienes que tomar una decisión. Entonces yo le decía, ya, como dejaste de moverte y vas a tomar una decisión, intenta cambiarte a la fase de irte a casa. Y si es que no se podía, era porque ahí hubo como un problema de manejo y estábamos haciendo como la acción equivocada. Y esa era la forma de hacerlo. Entonces, el primer paso es, yo diría que el primero sería crear su handler. Yo digo, ya, quiero colocar un handler de, no sé, la mochila, o por ejemplo. Entonces ustedes hacen el constructor, literal lo mismo, y deciden ya, ¿qué quiero que pase cuando haya un nuevo valor? Ya, yo quiero que el controlador tenga el método, no sé, cambio en la mochila. Entonces ustedes van a ir al controlador y van a hacer ese método, cambio en la mochila. Y ustedes dicen, ya, cuando cambio la mochila, yo quiero que pase esto y esto y esto. Ya, y ahora, yo digo, ¿en dónde quiero o dónde va a estar esa mochila? Yo dije, cuando yo estuve haciendo mi tarea, que era con el cambiar el panel, yo dije, ya, entonces, ¿en dónde voy a saber yo cuándo se cambió o no se cambió de panel? En el jugador. Cuando yo le coloqué, setear el panel. Entonces digo, ya, entonces yo aquí voy a cambiar, o sea, yo aquí voy a poner a mi observer mirando. Entonces, para eso, yo creaba mi property chain support, que es el que está inicializado acá, y después lo colocaba en donde yo quería, que era en esta parte. Entonces yo decía ya, ok, mi property chain support, quiero que cuando llegue a su casa, me dispare esta propiedad. Y aquí yo le doy su nombre, el valor antiguo y el valor actual. Y esa es la forma de implementar. Entonces, si quieren añadir más de uno, simplemente tienen que añadir más handler y hacer este mismo paso. Ya, ¿cómo están sus cerebros en este momento? ¿Por qué le ponías el valor antiguo? Como que eso me quedó dando vuelta. O sea, es que por como documentación o por contrato aquí se le da el valor antiguo, pero después en verdad yo no lo utilizaba. En general como que sirve más que nada para revisar si cambió. Ah, como para probar de que en verdad vienes de ese estado. Como que no hay bugs o que funcionan todos los cambios de estado, por ejemplo. Por decirlo así. O sea, en este caso es para que aquí se dispare la propiedad, pues, porque si es que no hubo un cambio no se va a disparar. Entonces usualmente si es que alguien pone un número, le pone como 0, por ejemplo. Pero en este caso yo quería saber si es que el valor cambió, entonces por eso le ponía el all value false, porque a mí me interesaba cuando fuera true. Entonces cuando fuera true iba a ser distinto false y si iba a disparar mi fire property change. Ah, ya. O sea, como que este método se ejecuta todo el rato, ¿o no? Porque tenga sentido como que si detecta false nomás lo cambie, y si no es porque ya lo cambió y no es necesario que lo cambie de nuevo. O sea, es que este método no lo cambia, él solo te avisa, como que solo ve si Ah, tuvo ya. un cambio. Si es que, Revisa nomás, sí. claro, si es que el nuevo valor es false, no te debería avisar, pero si el nuevo valor es true, debería avisar. Y por eso es mucho mejor utilizar el observer, esa es la idea, que solamente cuando hay un cambio, tú ejecutas como como tu thread de qué pasa cuando alguien ganaba u otras cosas. Ujú. Ah, vale, comprendo. Gracias. De nada. Y eso sería, no sé si quieren hacerme dudas ahora de esto o de otra cosa, voy a compartir la PPT mientras. Consultas. Sí, yo sé que en verdad, cuando a mí me lo explicaron, me demoré como, yo creo que 2 semanas en verdad entender esta cosa. Piénselo bien, de verdad, prueben colocando uno después cuando ya tengan el controlador listo. Pueden probarlo sin tener las fases todavía, no hay problema con eso. ¿Sí? Sí, ya. Ok, entonces si no hay más consultas, primero agradecerles. Ah, ya, ¿hasta qué entra para la tarea 2?
Ah, ya, pero eso preguntémoslo después de grabar para que quede hasta aquí nomás. Ya. Gracias a los que vinieron y a los que están viendo. Adiósito. Detener el video, ¿no? Me pilló la tecnología.